Ok, mi gente, doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Mi nombre es Reynold Ridel, soy pastor en la Iglesia Bautista de San Miguel. Y nada, estoy aquí por una invitación de mi hermano David para conversar un poco acerca de lo que es el cristianismo y la política. O sea, cómo nosotros los cristianos vamos a lidiar con el ambiente y el contexto político de nuestros países. Exclusivamente voy a estar refiriéndome aquí en Cuba, porque vivimos en Cuba, pero esto pudiera aplicarse para cualquier nación. Así que esto lo vamos a hacer usando como plataforma la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Ahí Pablo va a estar dando algunas indicaciones que lo van a estar acompañando en todo este proyecto aquí que vamos a estar haciendo acerca del cristianismo y la política. Quiero llamar la atención con una imagen. Esta imagen es la entrada del templo donde predica, donde sirve el pastor John MacArthur. Ustedes deben conocerlo. En el año 2020, plena pandemia, el estado de California interpuso una demanda ahí al pastor MacArthur porque este se negó a cumplir ciertos requisitos que le estaba pidiendo el estado para dar su servicio. O sea, el estado le había indicado cómo debían hacer el servicio, que la distancia que tenían que tener las personas no podían saludarse, no podían besarse, no podían abrazarse, la duración de los cultos. O sea, el Estado estaba ahí como que marcando cómo debía ser el servicio y el pastor John MacArthur no accedió a ninguna de estas demandas. Esto provocó un litigio legal que gracias a Dios falló en favor del pastor John MacArthur. Nosotros tenemos otra imagen aquí que es una imagen ya icónica en nuestro país. Esta imagen es las protestas del 11 de julio aquí en Cuba. Eso fue tremendo. Y esto es interesante porque yo conozco de muchos cristianos que participaron en estas protestas. De hecho, hay cristianos que ahora mismo están enfrentando prisión, otros juicios o están esperando juicio por participar en estas protestas. Esto es ha creado un debate dentro de la iglesia si estos cristianos hicieron bien, hicieron mal, pastores que también participaron. Tengo entendido que aquí también católicos, muchos obispos católicos participaron en estas protestas. Y nosotros vamos a tratar hoy de con este pequeño estudio, sacar una conclusión de si es correcto o no participar en este tipo de protesta o cuál es la manera en la cual yo me voy a relacionar a partir de ahora con la política en mi país. Primero, nosotros tenemos que mirar el Antiguo Testamento. O sea, bueno, está claro que vamos a ver Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Pero yo quería ver cómo era tratado este asunto en el Antiguo Testamento. ¿Y qué me encuentro? Que es muy difícil determinar ahí cuál era la posición común del pueblo respecto a su gobierno. O sea, es muy difícil desde mi contexto ahora yo tratar de ponerme en el lugar de las personas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el gobierno civil era ligado, era mezclado al gobierno religioso. Las leyes de la nación eran las leyes que había puesto Dios. O sea, imagínense ustedes que una persona con lepra tenía que ir al sacerdote. Y el sacerdote sabía lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer. Habían leyes higiénicas. Por ejemplo, una persona tenía que hacer sus necesidades, el sólido ahí, en un lugar alejado del campamento, tenía que ir con una pala, abrir un huequito. Todo eso era parte de la ley del Antiguo Testamento. Y la persona que no hiciera eso había incumplido con la ley de Dios. O sea, era muy difícil saber entonces cómo se comportaba una persona del pueblo que pertenecía al pueblo de Dios, cuál era el comportamiento que se le exigía respecto a su gobierno, porque era el mismo comportamiento que se le exigía respecto a la ley de Dios. O sea, y eso no lo tenemos hoy en día, obviamente. En aquellos tiempos era, como dicen los TJ, los testigos de Jehová, una teocracia. Bueno, sabemos que los profetas denunciaban constantemente lo que era la injusticia como parte de su mensaje. El mismo libro de Amós, por ejemplo, usted lee y usted va a ver que es una denuncia constante de los males y sobre todo males sociales que habían en Israel, que habían en Judá también. Había constantemente un llamado también de estos profetas a los que estaban en eminencia que hicieran justicia.
sea, eso es un llamado que usted va a ver constantemente. Pero, o sea, eso usted no lo puede ver como que es un llamado también a todas las personas del pueblo a que se rebelen cuando hay una injusticia, porque eso no ocurría nunca en los mensajes proféticos del Antiguo Testamento. Hay un caso interesante que es Proverbios 31, 8 y 9, donde se nos manda, o sea, dicen algunos entienden que se nos manda a todos a defender la causa de los pobres, a hablar por la persona que no tiene voz y todas estas cosas, pero tenemos que recordar que en el contexto de este capítulo de Proverbios, son los consejos que le está dando una madre a un rey que tenía responsabilidad también social con un pueblo. Entonces esta madre le está diciendo a este rey, mira, tienes que hacer algo, tú estás en una posición de eminencia, tú estás en una posición de tomar decisiones que pueden afectar a muchas personas, tú tienes que ser una persona sobria, tienes que tomar decisiones, tienes que defender a los pobres, que nadie los defiende, no, tú tienes que defenderlos. O sea, es un consejo para un rey que está haciendo una labor ahí como de juez y esta madre le está diciendo, usted tiene que ser una persona justa. Así que no podemos coger eso ahí, no podemos sacar una conclusión, porque es que no había una separación del gobierno cívico con el gobierno religioso. Que eso sí lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está el pueblo judío, pero están bajo gobierno de otra nación que no tiene para nada en cuenta los principios de Dios. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Tú podías decir, bueno, el reino del norte, cuando se separó el reino del norte, esa gente era una locura que iba ahí. Pero es que tampoco. O sea, sabemos que los reyes del norte no eran gente que estaban siguiendo la ley de Dios, en su mayoría. Pero es que aún en esa situación no hay un llamado, no hay una enseñanza clara de cómo debía actuar el pueblo en correspondencia con eso. O sea, siempre era un llamado a arrepentirse, a buscar de Dios, todas estas cosas. Hay un texto ahí que podría ser, y lo pueden ver ahí, que es Jeremías 29:7. Este texto podría indicarte de alguna manera cómo debe comportarse alguien que pertenece al pueblo de Dios que está bajo otro gobierno. Y es Jeremías 29:7. Este texto está hablando acerca de la advertencia que le está haciendo a Jeremías a toda la gente que están siendo exiliada, que la están enviando para Babilonia. Y él está diciendo, miren, cuando vayan para allá, no empiecen a formar alborotos ahí, no empiecen a armar revolicos, que si quieren virar, no. Trabajen por la prosperidad de ese lugar, prosperen ustedes mismos también, oren por el lugar para que todo sea en paz, porque en la dependencia de la prosperidad de ese lugar ustedes también van a ser prosperados. Así que lo vemos más como un consejo y no como una enseñanza como tal de cómo debe comportarse una persona que pertenece al pueblo de Dios, un ciudadano del reino, cómo debe comportarse con un gobierno humano que puede llegar a ser hasta injusto también. Así que teniendo esta idea en la mente de que es muy difícil, por lo menos para mí, a lo mejor otra persona viene a hacer un estudio de eso descomunal y me dice, mira, aquí está todo, perfecto, yo lo recibo con tremenda alegría, pero para mí fue muy difícil encontrar una enseñanza clara de cómo debía comportarse una persona en el Antiguo Testamento respecto a su gobierno. Me resultó muy difícil y creo que va a ser difícil para unos cuantos también. Ahora bien, Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7, dice de esta manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor para Dios, de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Eso es lo que dice Romanos
capítulo 13, versículos 1 al 7. Es un desafío para todos nosotros. Y yo sé que en el contexto cubano es un desafío bastante duro por cosas que vamos a ver a continuación. Pero yo sé que a las conclusiones que voy con este texto, yo sé que son conclusiones que son difíciles de aceptar para muchos. Pero vamos a seguir caminando en esto. Aquí yo tengo algunos términos aquí que debían ser aclarados. Someterse era una palabra militar, ordenar abajo, y tiene que ver con obedecer, con la sumisión. Las autoridades superiores a las que se refiere son personas que tienen derechos sobre mí. Yo sé que a esto a los cubanos no les gusta. Otra persona ajena a mi familia, ajena a las personas que yo tengo como autoridad, que tienen derechos sobre mí. Pero una vez que hay una persona que está en una posición de autoridad en el gobierno, el presidente, por ejemplo, tiene derechos sobre mí. Un juez tiene derechos sobre mí. O el juez me puede meter preso o no. Entonces, esa persona tiene cierta autoridad que le fue dada por Dios, por cierto, sobre mí. Así que eso significa autoridades superiores. Oponerse, resistirse en formación de batalla. Era un término militar igual. O sea, tú te vas a enfrentar y vas a pelear contra una persona, contra un sistema, con lo que tú entiendas. Resistirse es más o menos más de lo mismo, ponerse en contra. Los magistrados que se está refiriendo ahí son príncipes, soberanos, gobernantes. O sea, gente, como decimos aquí, gente que están allí en una posición de gobernar, de mandar, de jefe, como tú quieras poner. La conciencia es todo un concepto que saqué ahí un estudio del doctor Miguel Núñez, proceso de pensamiento que distingue lo moralmente bueno de lo malo. O sea, era un concepto más profundo, pero lo quise poner así por una cuestión de que no complicarnos tanto. El tributo era lo que debía pagar el rey judío por ser una nación conquistada. O sea, las naciones cuando conquistaban a otra nación, ya de por sí esa nación tenía que pagar un tributo, ya sea mensualmente, anualmente, lo tenía que pagar el rey como tal, en representación de la nación. ¿Qué hacía el rey? El rey recogía ese dinero de las personas, porque el rey no va a pagar nada de su bolsillo. El rey recogía dinero de las personas y con eso él pagaba el tributo. O sea que toda persona tenía que pagar parte del tributo que la nación de Israel debía darle al imperio romano. El impuesto, ustedes saben lo que son los impuestos. Había impuestos a la propiedad, había impuestos a los individuos, habían aduanas. Generalmente estos impuestos que se ponían eran del 1% de la declaración que hacía la persona o del costo que tenía, por ejemplo, una carretera, ese tipo de cosas. Entonces una persona tenía que pagar varios impuestos. Aquí estaban los publicanos, que eran los que cobraban todas estas cosas. El respeto, una palabra interesante que vamos a ver más adelante, igual que honra. El respeto viene de miedo, de phobos. O sea, era lo que podía provocar una huida. Una persona que esto no es temor reverencial, esto no es temor no, esto era miedo. O sea, la palabra que se utiliza aquí era, tú tienes que temer, tú tienes que tenerle miedo al gobierno. Fíjate, esto está duro. Yo sé que los cubanos no tenemos miedo a nada, pero esto es respeto. Y la honra era la valoración que tú hacías de una persona o que puede hacer de un sistema también. O sea, el tema de la honra es darle valor a algo. Así que con estos términos ahí más o menos aclarados, vamos a seguir en nuestra diapositiva. Antes de meternos en lo que es un estudio de Romanos 13, yo quiero consultar, o sea, mostrarles los 3 puntos de vista que ha habido acerca de este texto. Y esto yo lo saqué, esto es de un artículo que publicó Jesse Johnson. Él es miembro del seminario ahí, el mismo seminario de MacArthur, y que tiene que ver con esto, porque usted se imagina, ¿no? Como se formó todo aquello, empezaron a escribir, empezaron a hacer estudios, todo eso. En fin, yo les voy a comentar eso. Y el primer punto de vista es el punto de vista luterano. Los luteranos, ellos entendían que tú tenías que obedecer en todas las cosas, excepto en el pecado. Y yo sé que esto no suena bien, pero este punto de vista luterano es como que le da demasiada preeminencia al gobierno. O sea, tengo que obedecer en todo menos en el pecado. Desde el punto de vista luterano, MacArthur tenía que obedecer en todo lo que le habían dicho. Porque hasta ese momento no había nada pecaminoso en lo que le estaban pidiendo. Le estaban pidiendo que la gente no se saludara, que la gente no se besara, que el culto no podía durar más de una, no sé, no me acuerdo ahora el tiempo de culto. No sé si era más de una hora y media, algo de eso. O sea que las canciones no se podían cantar más de no sé cuántas canciones, no sé si 2 o 3 canciones o 2 o 3 himnos. O sea,
Desde el punto de vista luterano, tú tenías que obedecer todo eso. ¿Por qué? Porque no había nada pecaminoso en ese momento ahí. Ellos desobedecían si te mandaban a matar a otra persona, si te mandaban a robar, no sé, cosas así. Pero en este tipo de cosas, bueno, lo que diga el gobierno. Es más o menos lo que pasa en China, que en China las iglesias tienen que, las iglesias que están de acuerdo con el Estado tienen que hacer todo lo que el Estado diga, tienen que llevar, o sea, el Estado lleva una contabilidad de los diezmos, las ofrendas de esas iglesias. Eso servicio sucede aquí en Cuba también. Si no tengo, o sea, si no tengo mal entendido, he hablado con algunos pastores y pienso, creo que había un plan con las iglesias también respecto a eso, que las iglesias dieran, o sea, un informe de lo que ganaban, de la cantidad de miembros, de la cantidad de diezmos que recibían, de las ofrendas que recibían, una locura. Bien, vamos para el punto de vista presbiteriano o puritano. Obedecer cuando el gobierno promueva el bien o controla el mal. Por ejemplo, Calvino decía que si una ley no promovía el bien de la sociedad, entonces no debería dar la conciencia y no se le debe sumisión. Esto tiene que ver con lo que dice Romano, en el mismo capítulo 13 estábamos leyendo, que los gobiernos, los magistrados estaban para premiar lo bueno y para castigar lo mal hecho. ¿Y qué pasa cuando el gobierno no hace eso? Cuando el gobierno no castiga lo mal hecho y no premia lo bueno. ¿Qué sucede cuando el gobierno empieza a castigar cosas que son buenas? Cosas que son derechos de las personas. Aquí está el conflicto de esta gente. Esta gente se dieron cuenta que habían gobiernos que no estaban cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, si el gobierno no cumple el propósito de Dios, yo no le debo ningún respeto al gobierno. Eso es interesante, ¿no? Vamos a seguir más adelante porque vamos a caer en ese tema como quiera que sea. Ahora bien, tenemos el último punto de vista. Vamos a defender nuestro punto de vista bautista. Y es obedecer cuando el gobierno promueve el bien o controla el mal. O sea, esto es lo mismo que los puritanos y los presbiterianos, pero acentuando la libertad de la iglesia. El gobierno no debe regular los asuntos de la iglesia. Y los bautistas hicieron énfasis en esto porque nosotros los bautistas somos los campeones del tema de la separación iglesia del Estado. Calvino era una persona que él entendía que verdaderamente la iglesia y el Estado podrían llegar a trabajar juntos. O sea, que la iglesia debía influir en el Estado. Y eso es algo interesante porque cuando la iglesia influye en el Estado, tarde o temprano, eso va a ser una relación recíproca. La del Estado también va a estar influyendo en la iglesia. De manera que a los bautistas ese tema no nos interesa mucho, no nos llama la atención. Y nosotros acentuamos esto, sí, nosotros vamos a obedecer cuando el Estado, cuando el gobierno cumple la función que Dios le ha dado, pero también tenemos que debemos tener en cuenta que el gobierno no tiene nada que ver con la iglesia, no puede imponer nada en la iglesia y nosotros no tenemos que imponerle nada al gobierno también. Tú por allá y yo por aquí. Estos son 3 puntos de vista. Usted seguro estará ahí más o menos enamorado de alguno o de otro. Después, al final de todo esto, yo estoy seguro que usted va a tener un punto de vista personal. A lo mejor uno de estos 3, o uno suyo propio hoy que le mezcló los 3, o uno nuevo. Nadie sabe. Bien, vamos a caerle al texto como tal. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Cuando yo leo esto, lo primero que pienso es, yo quiero saber cuáles eran las autoridades superiores que estaban en ese momento cuando Pablo está escribiendo esto. La carta fue escrita sobre el 57 o 58, según la mayoría de los estudiosos. Un añito más para allá, un añito más para acá, pero más o menos están ahí casi todos en eso ahí. 57, 58, 59, 56, cosas por ahí. Hay quien ha metido en el 60. Pero más o menos la mayoría están ahí sobre esta fecha. Sobre esta fecha, 10 años antes de esto, Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Pues los judíos estaban formando revolú en Roma. Claudio había expulsado a todo el mundo de Roma. Habían dejado su tierra, habían dejado sus casas, sus trabajos. En fin, les dijo, váyanse de aquí. Es interesante esto, porque yo me imagino que la mayoría de los cristianos judíos que estaban en Roma no les había agradado esta idea y la opinión que tenían de su gobierno no era el mejor. No era el mejor. Pero bien,
otro detallito importante ahí, el que estaba el emperador romano en ese tiempo era Nerón. Nerón era un individuo que para este momento él no había empezado a perseguir a los cristianos. O sea, esa persecución horrible que fue a partir del 64 con el incendio de Roma, no había comenzado para el momento en que Pablo está escribiendo esto. Pero todo el mundo sabe que Nerón estaba mal de la cabeza. Ese tipo era inmoral. Ese tipo se le ocurrían cosas extravagantes. Ese tipo está acusado de matar a su mamá. Ya con eso se lo digo todo. Ese tipo estaba mal completamente. Una persona que no temía a Dios, que no le interesaba a Dios, ni las cosas de los cristianos, ni nada de eso. Lo más inmoral que tú te puedes haber inventado en el mundo era Nerón. Yo tenía un pastor que decía que fíjate si Nerón era malo, que los únicos que le ponían Nerón eran los perros. Los perros mientras más malos, Nerón. Un pitbull de eso violento, un Nerón, se llaman esa gente. Así que usted se puede imaginar. Lo otro es que habían autoridades judías, o sea, porque los judíos tenían su Sanedrín y eran su gente que también estaban en una posición de autoridad sobre el judío de a pie, el judío del pueblo. Y para los cristianos, esa oposición sí empezó desde el principio, o sea, desde el comienzo del cristianismo, vamos a hablar de, bueno, desde Cristo mismo, de su ministerio en la tierra, y desde el comienzo de la iglesia en Pentecostés, aquello, o sea, hubo una persecución de los judíos, esa fue la primera persecución. Tú te buscabas problemas con los judíos cuando tú decías que eras cristiano, pero no solamente eso, te perseguían igual. Bueno, Pablo mismo era una persona que perseguía a los cristianos por órdenes judías. Así que esto eran las autoridades que Pablo le está diciendo a los romanos, acuérdense de eso, sométanse a todas las autoridades, sométete a Nerón, sométete al Sanedrín ese que nos está persiguiendo. O sea, ya tengan una idea de cómo está la cosa por ahí. Ahora bien, yo sé que a nosotros como cristianos no nos gusta la sujeción, pero esto es un principio cristiano. O sea, la sujeción debe formar parte de la vida cristiana. En Efesios 5:21 hasta el 6:9, ahí está hablando de que las personas que tienen a alguien como autoridad, tú tienes que sujetarte a esa persona. Está hablando ahí de la esposa que debe sujetarse al esposo, que la iglesia debe sujetarse a Cristo, que los hijos deben sujetarse a los siervos, que los hijos a los padres, perdonen, y que los siervos deben sujetarse a los amos. Cuando tú tienes una persona por encima de ti en autoridad, te guste o no te guste, te caiga bien o no te caiga bien, tienes que sujetarte a esa persona. Es así como se hace. Primera Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Escuchen esto. Yo sé que estos textos los cogieron los esclavistas en Estados Unidos para acabar con los negros africanos y con todo. Es verdad, lo cogieron mal. Pero la enseñanza cristiana neotestamentaria era que los esclavos no tenían que fugarse ni volverse unos cimarrones ni nada de eso. Tenían que sujetarse a sus amos. Tremendo. Primera de Pedro 2:18. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No, esta está más dura todavía, esto es candela. Porque aquí Pedro es como que pone el dedo en la llaga. Mira, yo sé que hay amos ahí que son pesados, que son difíciles de soportar, pero tienes que sujetarte a ellos. Ahora póngase a pensar en las autoridades que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Usted tiene su opinión de ella. La que sea, usted debe sujetarse a esas autoridades. Primera de Pedro 2:19. Bueno, es el versículo que continúa con este. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice que Dios aprueba cuando una persona, un cristiano, por motivo de conciencia delante de Dios, sufre injustamente.
O sea, Dios ve esto y dice, wow, este es un hijo mío, yo lo apruebo, yo estoy ahí apoyando lo que él está haciendo, está sufriendo injustamente por cuestiones de conciencia, por amor a mí, por respeto a mí. Así que eso es algo a tomar en cuenta también. Y primera de Pedro 2:20, pues que, bueno, esto es continuación igual, perdonen. Pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. De nuevo la idea de que Dios aprueba ese tipo de comportamiento. Bien, razones que da Pablo en este texto para sujetarnos a las autoridades. Fíjense bien, ya nosotros habíamos visto en el texto anterior de Primera de Pedro que por motivo de conciencia delante de Dios, esa es la mejor, esa es la mayor de todas. Pero aquí Pablo, cuando está hablando a los romanos, le dice, yo le voy a dar algunas razones a ustedes por las cuales ustedes deben sujetarse al gobierno ese de Nerón, que es catastrófico, que es fatal. Ustedes deben sujetarse a eso y yo les voy a dar la razón. ¿Cuál es la primera razón? Porque las autoridades han sido establecidas por Dios. Dios fue quien lo puso. Ahora usted me pregunta a mí, ¿quién puso al comandante de presidente? Lo puso Dios. Que te gustó la decisión, no te gustó, que lo mantuvo mucho tiempo, que todas esas cosas. Yo sé que usted está ahí y viendo en la cabeza ahora mismo. Pero quien puso a ese individuo fue Dios. Y quien lo dejó ahí no sé cuántos años fue Dios. Y quien puso al que tenemos ahora fue Dios. Y ha estado ahí todo este tiempo porque Dios quiere que esté ahí. Tan sencillo como eso. Daniel 2:21 y 4:32. Mira esto que ahí en esos dos textos Daniel nos enseña que Dios es quien pone y quita a los reyes. Yo sé que aquí el sistema de elecciones, todo tiene su tema, pero Dios usa todo eso. Puede ser que lo use como juicio. Porque Jeremías 25:9 está hablando de Nabucodonosor como un instrumento de juicio. Y quiero decirle que Dios puede haber permitido que nosotros tengamos los gobernantes que tenemos como juicio a esta nación, que por cierto no me sorprendería porque esta es una nación que es idólatra, que no teme a Dios, que va en contra de todos los diseños de Dios. O sea, no me extrañaría a mí que todos estos presidentes fueran juicios que Dios tiene establecido sobre esta nación. Es más, estoy bastante inclinado a pensar que es así. Pero Dios, como vemos en Nabucodonosor, utilizó reyes seculares, pero también en Isaías, cuando tú lees Isaías 45, versículo 1, está hablando de Ciro, y habla de Ciro, que es un dios extranjero, es un rey extranjero, lo está hablando como un instrumento suyo, como un siervo suyo. O sea, Dios utiliza gobernantes, gobiernos extranjeros para su gloria, para sus propósitos, para sus planes, para sus juicios, para lo que él quiera, porque al final Dios es soberano. Pero además de esta razón que Dios le está dando Pablo a los romanos, mira, sujétense a estas autoridades porque estas autoridades han sido establecidas por Dios. Hay una que es la que más, o sea, para mí es la más dura de todas estas. Y es que si tú te opones a esa autoridad, te estás resistiendo a Dios mismo. Mira tú qué cosa. Resulta que si tú empiezas a luchar para que tu gobierno se caiga, tú estás oponiéndote al propósito de Dios que fue quien estableció a ese gobierno. Mira tú qué cosas más locas. Y eso, mi hermano, tiene que cambiar todas las motivaciones que tú tienes en tu mente ahora mismo para hacer lo que quieras. Yo no sé si tú estás pensando hacer algo, tienes un montón de ideas ahí en tu mente que quieres poner en práctica, pero la motivación no debe ser tumbar el gobierno. Yo sé que hay mucha gente que están hablando ahí que tenemos que luchar por la libertad, que tenemos que luchar por esto, que tenemos que luchar por lo otro. Escúchame, si tu motivación es tumbar un gobierno que Dios estableció, te estás oponiendo a Dios mismo. No lo digo yo, lo dice las escrituras. Además, estos gobiernos están para castigar al malo. Mira, generalmente los gobiernos, unos más que otros menos, no sé,
generalmente castigan lo malo. ¿Cuál es el problema? Que hay cosas buenas que esos gobiernos entienden que son malas y las castigan también. Ese es el problema. Sobre todo en el país donde nosotros vivimos. Hay cosas que son normales en otro país. Hay cosas que son de derechos humanos. Hay cosas que en otra nación no es motivo de nada, de ningún conflicto. Y aquí sí lo son. Hasta hace poco, o sea, aquí autorizaron la venta de garaje. O sea, la venta de garaje era una cosa que en cualquier país tú hacías una venta de garaje, tú sacabas todos los trastes tuyos para parte de tu casa y tú vendías sin tener que pedir permiso a nadie ni nada. Tú vendías una cosa aquí y te podían meter una multa, te podían meter preso, una cosa así, una cosa horrible. Ahora no, gracias a Dios, mira, aceptaron eso. Pero es para que ustedes vean que hay cosas que en otros países son normales, que aquí, que no son malas incluso, no ofenden a nadie, pero aquí es un delito y te pueden castigar por eso. Ese es el problema. Las naciones generalmente, los gobiernos castigan lo malo. Pero a veces ellos entienden que hay cosas buenas que son malas y las castigan también por ahí. Hay cosas que le molestan a ellos en su funcionamiento como gobierno y la castigan también. O sea, y yo estoy consciente en esto. Pero acuérdense que Pablo está escribiendo del Imperio Romano. El mismo que había 10 años antes había mandado a todos los judíos, los había expulsado de Roma. Sin importar familia, trabajo, sin importar nada de eso, que tuvieran que empezar de nuevo en un lugar nuevo, desconocido. O sea, estamos hablando de Nerón. Bueno, ya, no vamos a caer en lo mismo. Pero es una de las razones que Pablo está dando para nosotros poder someternos al gobierno. Son siervos de Dios para nuestro bien. Aquí en Cuba eso es complicado. Así, o sea, difícilmente un cristiano vea al gobierno de aquí como que son siervos de Dios para nuestro bien. O sea, no me entra en la cabeza pensar en eso. Pero es que tampoco me entra en la cabeza cómo Pablo estaba pensando en eso con un gobierno como el romano. O sea, no hay manera que me entre en la cabeza eso. De manera tal de que los gobiernos sean malos, sean dictatoriales, sean regímenes esos catastróficos, esos, vaya, malísimos. Están cumpliendo algún propósito de Dios que va a resultar en algo bueno para su pueblo. Mira tú qué cosas está. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el holocausto judío, yo me pongo a ver, qué bueno, qué servicio bueno estaba ofreciendo el gobierno de Alemania, de la Alemania nazi, para los siervos de Dios, para los hijos de Dios. Bueno, estoy pensando que quizás a raíz de ese holocausto es que las naciones se pusieron del lado de Israel. Y hoy tenemos la nación de Israel establecida ahí. Como ustedes saben, una cosa que sucedió ahí en el 48. Puede ser, esto es ya yo pensando lo loco aquí. Pero lo que sí pienso es que cuando veo Romanos 8, por ejemplo, en el versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, yo estoy viendo el gobierno también aquí. Los gobiernos que Dios permite, que aunque sean malísimos, de alguna manera van a estar sirviendo para nuestro bien. Porque además de todo eso, hay un proverbio que es el 21, versículo 1, está por ahí, está puesto ahí, que dice que Dios inclina el corazón del rey a su voluntad. Entonces, si la iglesia siglo XXI entiende que el corazón del rey, que el corazón del presidente, que el corazón del gobierno está en las manos de Dios y que Dios lo puede inclinar a su voluntad, nosotros estuviéramos orando y probablemente Dios estuviera haciendo muchísimas cosas, hubiera cambiado quizás muchos corazones, pero sinceramente a veces nosotros no estamos orando por nuestro gobierno, no estamos orando para que Dios toque los corazones de ellos. Y no estoy hablando genéricamente, o sea, yo sé que hay muchas iglesias que sí lo hacen, muchos cristianos, pero creo que no es una práctica común dentro de las iglesias evangélicas. Otra razón que está dando Pablo es por razón de nuestras conciencias. O sea, para que tú puedas estar tranquilo, vivir tranquilo, en paz, sin que tenga que estar con la situación de que, oye, si me coge la policía, si me coge y puedas dormir tranquilo. Dice, bueno, sométete a las autoridades. Una cosa lógica, una cosa pragmática, vaya, fíjate. Una idea pragmática. Duerme tranquilo. Si te dicen que no hagas esto, no lo hagas. Si tú puedes vivir sin hacerlo, no lo hagas. ¿Ok? Obedécelo y vas a dormir tranquilo por cuestiones de conciencia. Y la última razón que está dando Pablo
es que, bueno, nosotros pagamos un tributo y si nosotros estamos pagando un tributo a las autoridades para que puedan hacer su trabajo y nosotros no lo obedecemos, estamos pagando dinero por gusto. Fíjate, esto es otra, otra razón pragmática de Pablo. Pablo es un tipo muy pragmático. Y dice, no, oye, estás pagando un dinero para después desobedecer, que te metan preso y esto no tiene lógica. Así que estas son razones que Pablo está dando. Yo creo que son razones contundentes. Y así como el Imperio Romano era un imperio que era un desastre moralmente, atacaba a los cristianos, todas esas cosas, nosotros podemos ponernos también en el lugar de nuestro gobierno. Y estas son las mismas razones por las cuales nosotros debemos obedecer y sujetarnos a nuestro gobierno. Versículo 7, muchos de nosotros lo interpretamos mal. Vamos a ponerlo todo aquí completo. Porque nosotros entendemos que ahí el versículo nos dice, si nosotros tenemos una deuda de tributo con el gobierno, pagar el tributo. Si tenemos una deuda de impuestos, se lo pagas. De respeto, lo respetas. De honra, lo honras. Y nosotros entendemos que estos son condicionantes. Que si al pueblo, si hay que pagarle tributo, se le paga. Si hay que pagarle impuestos, se le da el impuesto. Si el gobierno se gana el respeto, yo lo respeto. Y si el gobierno se gana la honra, yo lo honro. De lo contrario, ni lo respeto ni lo honro. O sea, muchas personas interpretan este texto así, pero esta interpretación no está bien de acuerdo al contexto. Pablo está dando por sentado que tú le debes todo esto al gobierno. O sea, hay un tributo, ya le está dando por sentado que nosotros somos una nación conquistada por el Imperio Romano, tenemos que darle tributo. Ya el impuesto, tienes que pagárselo, porque hay un impuesto que hay que pagarlo, incluso por cuestiones de funcionamiento de los gobiernos. El respeto, ya Pablo te está diciendo desde arriba que tienes que sujetarte, o sea, ¿qué más? ¿Qué más? Tienes que respetar el gobierno, aunque el gobierno sea un desastre, tienes que respetarlo. Y la honra, que es lo que más conflicto podría traer aquí, yo le invito a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, para que usted vea que ahí el apóstol Pedro está diciendo que nosotros debemos honrar al rey. No te lo está poniendo que si tú quieres lo honras, no, tú debes honrar al rey. Esto es como si fuera, hermano, la honra que le debemos a nuestros padres. O sea, la Biblia nos dice que tú honres a tu papá, a tu padre y a tu madre si ellos te cuidaron, si ellos te dieron comida, si ellos se portaron bien contigo, si ellos... No, la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra. Más nada, no te lo dice que si son buenos, que si te educaron bien. No, tienes que honrarlos sencillamente por una cuestión de que son tus padres. En el gobierno hay que honrarlos sencillamente porque es un gobierno que estableció Dios. No lo estableció Satanás, no lo estableció nada, lo estableció Dios. Así que esa interpretación que usted tiene, bueno, yo le voy a dar honra si se la gana, o lo voy a respetar si se lo gana, está incorrecto. Pablo está dando por sentado todo esto. Ahora bien, esta parte estaba caliente. La sumisión al gobierno no impide tener una opinión favorable o no acerca de mi gobierno o de los gobernantes. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora no quiere decir de que el gobierno es un desastre y yo tengo que decir, no, que gobierno más bueno, este gobierno es excelente, este gobierno es maravilloso. O sea, no tienes que hacer eso, porque sujetarse al gobierno no implica eso. Ok, lo que hemos visto hasta ahora puede darle la idea de que nosotros como cristianos, entonces tenemos que hacer silencio ante todo lo que haga el gobierno, tenemos que aguantar ahí calladitos, que nos pasen por encima con un bulldozer o una bulldozer y ya. Pero no, eso no es lo que quiero decir y no es lo que está queriendo decir tampoco el texto de Romanos 13, capítulo del 1 al 7. Y lo vemos en la misma vida de Pablo. Yo les voy a decir a algunos de ustedes ahí, algunos ejemplos de cómo Pablo también se defendió y se relacionó con la política de su contexto, porque la sumisión al gobierno no impide, en primer lugar, tener una opinión acerca de tu gobierno o de tu gobernante. No te impide eso. O sea, el hecho de que la Biblia nos enseña que nosotros debemos sujetarnos a nuestros gobiernos, eso no te está diciendo que tú no puedes tener
tu propia opinión de cómo está funcionando ese gobierno, de cómo debería funcionar. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, Mateo 20:25, Cristo está hablando de unas características de los gobiernos en ese momento y que es también de estos momentos. O sea, los gobiernos se enseñorean sobre sus naciones. ¿Sabes que se enseñorean? Que se hacen dueños de sus naciones, que se hacen como los señores, como los reyes de las naciones. Y eso es algo que es horrible porque él está diciendo a los discípulos, pero ustedes no pueden ser así. Ustedes no deben ser igual. De hecho, yo he notado que hay algunas iglesias que su forma de gobierno es similar a los gobiernos seculares. Y eso no es la idea. O sea, Cristo está diciendo, ustedes no pueden ser igual que los gobiernos seculares. Ustedes tienen que ser de una manera diferente. Y esa es una opinión que Cristo tenía acerca de los gobiernos. Pero además de eso, en Lucas 13, le hablan acerca de Herodes. Oye, mira, Herodes quiere buscarte para prenderte. Y le están hablando de Herodes. Y Cristo le dice, no, díganle a esa zorra que yo estoy haciendo la obra de mi padre y que él no debe meterse en estos asuntos. Yo voy a seguir haciendo lo que Dios, o la voluntad de Dios. Entonces, hablando, parafraseando, ¿no? Estos dos textos. Cristo tenía su opinión acerca de Herodes. Cristo no dijo, oye, díganle a ese buen hombre que no se meta en estos asuntos. Díganle a esa persona tan gentil que no, él dijo, díganle a esa zorra, y eso era parte de la opinión que Cristo tenía acerca de Herodes, que no era buena. Algunas personas que piensan que esta opinión que Herodes era muy inteligente. No, que dice inteligente no le dice zorra. Zorra no era un elogio. La palabra zorra no era un elogio. O sea, Cristo tenía su opinión acerca. Tú puedes tener tu opinión acerca de tu presidente, de cómo lo está haciendo mal, lo está haciendo bien. Tú tienes tu opinión, tú puedes tener tu opinión. Y si la opinión es mala, si tu opinión es mala, no tiene nada que ver, no estás incumpliendo el principio de sujeción al gobierno. Otra cosa que no impide la sumisión al gobierno es reclamar tus derechos. Ahora sí ya hay algunos que dicen, oh, ahora sí estamos entrando aquí, pero utilizando instrumentos legales disponibles. Porque lo que no podemos hacer como cristianos es reclamar nuestros derechos violando las leyes. O tener nuestra opinión favorable o desfavorable acerca del gobierno y hacer cosas expresando esa opinión violando las leyes del lugar donde te encuentres. Eso está mal. En Hechos capítulo 25, versículos del 7 al 12, ahí Pablo está defendiendo sus derechos. Pablo se dio cuenta que lo estaban peloteando entre Agripa y el otro y Festo y toda esa gente lo están peloteando. Pablo tuvo que contar su testimonio como 15 veces. Es una hipérbole mía, ¿no? Lo tuve que contar una pila de veces. Y Pablo llega un momento en que dice, esta gente lo que quiere es que yo le dé dinero. Yo no tengo un kilo, ni le voy a decir a mis hermanos que le den dinero porque eso es soborno. Ok, yo veo que me están peloteando. Y le dijo al que le estaba presidiendo, si no era, creo que era Festo, dijo, mira, yo veo que ustedes no están resolviendo nada. Yo voy a apelar al César. Eso era un derecho que tenía Pablo. Y Pablo ve que hay una injusticia con él, que lo tienen ahí por gusto, y dijo, yo voy a apelar a mis derechos y lo voy a defender. Siempre de acuerdo a la ley, porque eso era algo que le permitía la ley en aquellos momentos a Pablo. Pablo era ciudadano romano. Si ustedes están viendo la diapositiva, ahí hay una MLK y eso era para recordarme a una persona a la cual yo estimo mucho, o sea, su ejemplo como tal, y es Martin Luther King Jr. Ustedes conocen que en la década de los 50 y de los 60 hubo una gran lucha por los derechos sociales, por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y Martin Luther King Jr. encabezó esa lucha. Ahora, Martin Luther King en primer lugar era bautista, un ministro bautista. Él conocía las escrituras y él sabía que él no podía luchar por estos derechos sociales violentando las leyes de Estados Unidos. Por lo cual, él promovió una lucha en primer lugar pacífica, no violenta, como los cristianos. Si usted fue de los cristianos que participó en el 11 de julio y hubo gente ahí que tiraron piedra para las tiendas, porque en todas las marchas siempre va a haber gente
que se va a coger por otras cosas. Eso ha sucedido en los Estados Unidos. Yo me acuerdo que cuando sucedió lo de George Floyd y empezó todo este movimiento de las vidas negras importan, todas estas marchas, había gente rompiendo tiendas, llevándose cosas. Ellos no estaban ahí por el tema de que de las vidas negras importan. Ellos estaban ahí aprovechando el río revuelto para pescar. Y en el 11 de julio sucedió lo mismo. Mucha gente estaban pidiendo ahí mejoras sociales, estaban pidiendo muchas cosas. Pero hubo quien siempre cogió todo aquello para tirar sus piedras, robar tiendas, robar comida, robar televisores, robar. O sea, siempre va a haber ese tipo de personas. Está la duda de que hay personas que hicieron esto que quizás fue ordenado. Y está claro, hay una duda con eso, que siempre va a haber esa duda. Pero, si un cristiano participó en eso, y resulta ser que en el grupito que él iba, solamente luchando por la libertad, por la justicia y todas estas cosas, se formó un para afuera, el cristiano está en el grupo, en ese grupo también. Y eres contado como uno de los que tiró piedra y de los que hizo. Por eso es que nosotros tenemos que ser inteligentes como cristianos. Y si vemos alguna injusticia, si vemos algo que no está bien hecho, que no es correcto, estudiar primero las leyes de tu país y ser creativo, analizar bien, pensar bien cómo tú puedes hacer algo sin violentar las leyes de tu nación. Y Martin Luther King Jr. fue un monstruo en esto. O sea, Martin Luther King, por ejemplo, promovió el boicot de los tranvías, en el cual él animó a todo ciudadano negro que no utilizaran los tranvías. Por todo el asunto de que si había una persona blanca de pie y había un negro sentado, la persona negra tenía que darle el asiento a la persona blanca. Eso era horrible. Pero Martin Luther King pensó y dijo, espérate un momento, yo le voy a decir a mi gente, a todas las personas afrodescendientes, que no usen los tranvías. Esto fue un tema que hablamos con Fran y yo. Le mando un saludo a mi hermano Fran por allá en Colón, porque me ponía este ejemplo. Y Martin Luther King dijo, a toda mi gente, no usen los tranvías. Martin Luther King estaba pidiendo que hicieran algo ilegal. No, porque no es obligatorio usar los tranvías. O sea, en ese momento, todo ciudadano negro iba para su trabajo, iba para la escuela a pie, en bicicleta, usaban los taxis, usaban eso, pero no usaban los tranvías. Esto provocó que la compañía Gran Vía tuviera pérdidas millonarias. Y empezó todo este proceso en el cual hoy en día los Estados Unidos, quizás no completamente, pero hoy en día no tenemos un sistema de segregación o un sistema racista institucionalizado. No sé si esa palabra existe ahí, perdónenme con eso, esa la inventé yo creo ahora mismo. Pero se ganó una pelea ahí por los derechos civiles, por los derechos sociales, en contra de la segregación. Y Martin Luther King utilizó herramientas a su disposición, fue creativo sin violar las leyes de su nación. Así que cristianos, métanle coco, estudien sus leyes y piensen cómo pueden ayudar sin violar leyes. Otra cosa que la sumisión al gobierno no impide es defendernos pacíficamente ante una injusticia. Pablo, en Hechos capítulo 22, versículos 22 al 29, están a punto de darle una soberana paliza a Pablo. Y cuando le van a dar esa paliza, Pablo le dice a la persona que lo va a castigar, le dice, pero ven acá, es lícito azotar a un ciudadano romano, porque Pablo era romano, recuerden eso, azotar a un ciudadano romano sin haber estado en juicio ni nada. Y Pablo de esa manera, pacíficamente, se defendió ante algo que iba a ocurrir injustamente, porque le iban a maltratar y Pablo no había creado ningún problema, ningún conflicto, los conflictos lo crearon otras personas. Entonces, tú puedes defenderte pacíficamente también. A veces que nosotros nos defendemos de una injusticia, pero lo hacemos mal y perdemos como que el derecho, como que perdemos como que la credibilidad, perdemos la razón, porque a veces nosotros nos defendemos de las injusticias como el mundo se defiende y nosotros no podemos defendernos de la misma manera que se defiende el mundo. Eso es incorrecto. Tú no puedes estar gritando, tú no puedes maltratar a una persona, no puedes ofender a una persona. No, o sea, hay cosas que nosotros como cristianos tenemos principios que tienen que estar claros esos principios. Y si te vas a defender, defiéndete, pero pacíficamente, sin alzar la voz,
siendo amable. Mira, así desarman más a las personas que formando una algarabía. Pero digo yo. Mira, exigir muestra de respeto. Por exigir muestra de respeto, tú no estás yendo en contra del gobierno, ni es una cosa de que tú no te estás sujetando al gobierno. No, tú estás exigiendo respeto, porque tú mereces respeto. De momento tú mereces respeto solamente por el hecho de ser creado a la imagen de Dios. Toda persona merece respeto. Pero cuando hay un gobierno en el cual no te va a respetar, tú puedes exigir esa muestra de respeto. Por ejemplo, Hechos, capítulo 16. Ustedes saben toda la historia del carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo se convierte y al otro día de su conversión, el carcelero viene con la buena noticia, mata a Pablo y le dice: Pablo, ya te dejaron libre, puedes irte con tu gente. Pero Pablo dice: espérate un momento. Ellos me encarcelaron a la vista de todo el mundo y ahora me van a liberar escondido por la puerta de atrás. No, dile a esa gente que vengan y que ellos me saquen a la luz de todo el mundo para que la gente sepa que yo no hice nada malo. Eso lo hizo Pablo. Pablo, cuando tenía que defender su derecho, lo hacía. Y cuando tenía que exigir respeto, lo exigía a cualquiera, al gobierno, a quien sea. Y nosotros tenemos que exigir respeto también. Muchas. O sea, ¿sabes qué? Yo me estaba pensando, ¿saben cuántos edificios hemos perdido nosotros los bautistas? Yo ahora mismo solamente pienso en Calle 25, que es una barbaridad de edificios. Y lo perdimos. ¿Saben por qué lo perdimos? Porque no nos dimos a respetar desde el primer principio. Eso es una cosa en opinión mía. No nos dimos a respetar desde el principio. Y por ahí para allá perdimos todo lo demás. O sea, nosotros hemos perdido que la clínica bautista, que bueno, ya la clínica no va a funcionar como clínica, pero el edificio lo hicimos nosotros, lo compramos nosotros, nos quedamos con él. Mírate sencillo. Una buena parte del cementerio bautista lo perdimos. No nos respetan. Así, tan sencillo así como esto. No nos respetan. Una buena parte. Yo sé que fue un momento convulso, pero si la iglesia hubiera tenido, porque ahí contemporáneo a eso, Martin Luther King la estaba formando en Estados Unidos, luchando por los derechos de la gente. Era contemporáneo, años 59, 60, 60 y pico. Si no recuerdo mal, a Martin Luther King lo mataron en el 64, si no recuerdo mal. A memoria, esto es a golpe de memoria. O sea, estábamos nosotros en plena lucha aquí y Martin Luther King en plena lucha por allá. O sea, y nosotros nos quitaron todo. O sea, ok, la clínica es privada. Ya esto no va a ser más una clínica porque el edificio es mío. La iglesia bautista William Carey, el pastor y sus miembros quieren formar parte del proceso revolucionario, que creo que eso fue lo que pasó al final de la jornada. Bueno, váyanse todos para otro lado y dejen el edificio, porque este edificio pertenece a la Convención Bautista de Cuba Occidental. Eso no fue lo que ocurrió, se llevaron todo. Y nuestros dirigentes, dirigentes suena feo, nuestros líderes convencionales han echado todo tipo de peleas y no han logrado nada. ¿Saben por qué? Porque no nos respetan. Yo diría, bueno, vamos a hacer un tiempo de oración, vamos a estar ahí, vamos a estar frente a la iglesia orando por algo que nos merecen, vamos a hacer esto visible, sin violar las leyes, acuérdense, sin violar las leyes. Pero tenemos que exigir respeto pacíficamente. Me detuve un poco aquí porque estas son cosas que verdaderamente me han molestado. También nosotros como cristianos podemos denunciar lo que no está bien. Santiago 5 del 1 al 6 es un palo para los ricos. Dicen los comunistas que esto es un palo para los capitalistas. O sea, si usted lee ahí, dice, Santiago era comunista porque le está hablando en contra de los capitalistas. No, Santiago está hablando en contra de los ricos que son opresores. Y yo he visto ricos opresores en el comunismo y en el capitalismo. ¿Ok? Entonces, Santiago está denunciando algo ahí. Hay de ustedes ricos opresores que no le están pagando de jornada a los trabajadores, que no están haciendo esto, no están haciendo lo otro, porque la ira de Dios está sobre ustedes. No sé, cosas que Santiago está advirtiendo ahí. Está haciendo una denuncia. Está haciendo una denuncia. Y es verdad que esta carta la están leyendo la iglesia, pero la iglesia sabe que Santiago, uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, está denunciando a los ricos
que están quedándose con el dinero de los trabajadores. Y que eso es algo digno de denunciar. ¿Ok? So, si usted ve algo que está mal hecho, que está incorrecto, usted puede denunciarlo pacíficamente, de acuerdo a las leyes. Trate de ser inteligente con estas cosas. Estamos terminando de aquí. Solo para reflexionar. Tengo unas fotos ahí de 3 personas y hay algo que tienen en común esas 3 personas, y es que esas 3 personas venían de un ambiente cristiano. Y si solamente estas personas hubieran entendido, según a los Corintios capítulo 10, versículo 4, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, se hubieran dado cuenta que para enfrentar las injusticias de su tiempo, no tenían que pelear con las armas humanas, sino con armas espirituales. En la primera foto tenemos al doctor Alberto de Jesús Díaz Navarro, que fue quien comenzó la obra bautista. Era Mambí, y es verdad que era Mambí antes de ser cristiano, pero estoy seguro de que después de ser cristiano él entró en conflicto incluso con, con la sociedad, con la Home Mission Board. En aquellos tiempos es viejísima sociedad. Él entró en conflicto con ellos porque verdaderamente en secreto ese hombre le estaba haciendo todavía movimientos a favor de la libertad de Cuba y comprando armas y esta serie de cosas. Y eso trajo conflictos en su momento con la Convención Bautista. Está Fran País y su hermano Josué. Eran jóvenes cristianos. Los padres, el papá de Fran País era pastor bautista, si no recuerdo mal, y estaban involucrados en el movimiento clandestino 26 de julio. O sea, un movimiento que una buena parte de las acciones de ese movimiento eran terroristas. O sea, eran acciones de sabotaje, eran acciones de poner bombas en lugares públicos, eran acciones de, o sea, si tenían que matar, mataban. Y este hombre, que para aquel entonces era un joven cristiano, junto a su hermano Josué País, se involucraron en la lucha armada por Cuba. Al igual que José Antonio Echeverría, que los datos que tengo es que era católico, por tenerlo por decirlo de alguna manera, simpatizaba con la fe cristiana. Así que también estaba involucrado en acciones armadas donde podían morir personas. Me llama específicamente la atención el caso de Fran País, porque lo más lindo de todo el caso de Fran País, que murió por esta causa, por la causa de la Revolución Cubana, es que años después de triunfar la Revolución Cubana, la revolución se proclama comunista, marxista y por ende completamente atea. Y comienza una persecución al cristianismo. Bueno, a todas las religiones al final de la jornada, pero al cristianismo también. Y muchos cristianos terminaron en UMAP. Hubo cristianos que terminaron en la prisión acusados de espionaje, acusados de 1000 cosas. Está hablando dentro de los mismos autistas. Entonces, me llama la atención, me hubiera gustado ver cuál hubiera sido la posición de Fran País cuando el gobierno cubano empezó a tomar todas estas decisiones, y él cómo se hubiera sentido al saber que había luchado y había incluso derramado sangre por defender una revolución que se iba a proclamar atea en contra de Dios completamente. Y esto me recuerda que tú no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Fran País luchó por algo que al final era contrario a Dios. Él no lo sabía, él pensaba que era justicia, él pensaba que era algo social, que es verdad que la dictadura batistiana era horrible, estaban matando un montón de gente, y él pensaba que era algo bueno, que Fidel Castro iba a ser una persona que iba a poner las cosas en orden, todo eso, pero resultó ser que la tortilla se viró. Y no solamente que la revolución cubana se proclamó atea en contra de todo el cristianismo, sino que vio a todos los cristianos como lumpens, como escoria. Pero además de eso, miran en lo que se ha convertido, en lo que ha mutado, en lo que ha involucionado
esta revolución. Tenemos el ejemplo de los apóstoles respecto a la política. Hechos 4, 18 al 19. Los apóstoles, miren este pasaje, y llamándoles intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en la palabra de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios, obedecer a ustedes o a los hombres. Y puse este texto, ustedes dirán, bueno, tú vas para atrás y vas para adelante. Puse este texto para que sepan que los apóstoles, la prioridad era obedecer a Dios. O sea, los apóstoles, su prioridad era obedecer a Dios. Pero, miren lo que enseñaba Pablo, por ejemplo, a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Ok? Y quiero llegar a una conclusión con esto, con todo esto. Vamos a mantener todos estos textos ahí. En Efesios 6:5 dice Pablo, siervos obedezcan a sus amos fraternales, terrenales, con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo. Y primera de Pedro 2, de 13 al 19, que ya lo habíamos visto más adelante ahí, es el tema de que los criados, los siervos, obedeciendo a sus amos, aunque no sean afables, aunque no sean buenos. El ejemplo de Cristo, descomunal, o sea, Cristo siendo Dios, reconoció la autoridad del gobierno. O sea, Juan 19:11, Cristo respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahí Cristo está hablando con Pilato. Está hablando con Pilato ahí. Y resulta ser que él está diciendo, yo sé que tú tienes un grado de autoridad sobre mí ahora mismo. Pero esa autoridad te la dio el Padre. Y eso tiene que ver con lo que está hablando Pablo en Romanos 13, que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Fíjense. Reconoció nuestra responsabilidad ante el gobierno. Usted sabe, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso no tiene mucha explicación. Con el gobierno tú tienes una responsabilidad y tienes que cumplir esa responsabilidad. Y tienes una responsabilidad con Dios, cumple tu responsabilidad con Dios. Ese texto tiene que ver con el tema de los bautistas, de separación gobierno de la iglesia, el estado de la iglesia. Cristo no se enfocó en los males de su gobierno. Escucha esto, del gobierno que él estaba, que él estaba enfrentando en ese momento. Enfrentando no, porque no se enfrentó a ningún gobierno. O sea, el gobierno que él tenía como contexto en ese momento. O sea, fíjense, Marcos 14:7, siempre tendrán a los pobres con ustedes y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Y es interesante porque me dice, Cristo dice, los pobres siempre ustedes lo van a tener. Esto no es una lucha que ustedes como cristianos tienen que luchar contra la pobreza del mundo. Siempre va a existir pobres. Y no habló nada de la esclavitud, por ejemplo, tampoco. Habían esclavos y Cristo no habló nada de que esta gente, que los esclavos, nada. Los esclavos que sean libres, que no. Solamente ahí la profecía mesiánica aquella, que vino para liberar a los que estaban en prisión, pero no se está refiriendo a prisiones físicas, obviamente, porque mucha gente fueron presos al final de la jornada. Eran prisiones espirituales. No intentó ni alentó a derrotar el gobierno. Versículo 10, o sea, capítulo 18 de Juan, versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores esperarían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, yo tengo peleadores, yo tengo ángeles, yo tengo lo que usted quiera, que pueden venir y acabar con el gobierno este y destruir toda la injusticia y todo este tema aquí. Pero el gobierno que yo estoy representando y que yo voy a implantar no es de este mundo, no tiene nada que ver con este. Así que tu gobierno por allá y mi gobierno por aquí. Influencia de la iglesia en la sociedad. Quiero terminar con esto, mis hermanos, y con una frase que a mí me ha servido mucho en mi relación con el gobierno. Porque nosotros como iglesia estamos llamados a influenciar en nuestra sociedad.
sea, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora, que no debemos estar buscando derrotar el gobierno, ni debemos estar metiéndonos en desobediencias sociales, pero que sí nosotros podemos defender derechos, denunciar lo mal hecho, tener nuestra propia opinión, eh, todas estas cosas que hemos visto. Yo les recomiendo a la iglesia que deje un poco lo que es la apatía en la cual nosotros estamos viviendo, pensando que de esa manera, sin meternos en nada, nosotros estamos haciendo correctamente las cosas. El hecho de que nosotros nos sujetemos al gobierno no significa que tú vas a dejar que empiecen a suceder todas las injusticias que están sucediendo alrededor tuyo y que tú no hagas nada. Fíjate, la lucha de nosotros como iglesia no es por la comida, no es por los apagones. O sea, esa no debe ser, son cosas terrenales que no deben ser nuestro móvil, no deben ser nuestra motivación. Porque nosotros como cristianos, hermanos, ustedes saben que malo o bueno, cada uno de nosotros, porque es promesa de Dios, vamos a tener un perrito en el plato, un picadillo, un pollo, una croqueta, un boniato. Siempre vamos a tener algo. Y el cristiano debe estar contento con lo que tiene, con su provisión. Dice Pablo que con abrigo y sustento estemos felices, estemos contentos. ¿Ok? Pero si ahora, como sucedió con el tema de, por ejemplo, del código de la familia, la iglesia tenía que pronunciarse. Tenía que pronunciarse. Tenía que yo, a mi entender, vamos a salir a orar por nuestra nación, vamos a orar en los parques, vamos a orar en las calles, vamos a denunciar que hay cosas que están mal hechas aquí, porque eso es un ataque al alma de nuestra nación. Hay una hermanita que está muy motivada con el tema de los presos políticos. Nosotros tuvimos tuve la oportunidad de hablar con un joven que un miembro de su iglesia, un jovencito, está siendo juzgado en estos momentos y están esperando una sentencia de 10 años. Un joven cristiano que no tiró una piedra, que no maltrató a nadie, que no viró un carro, no hizo nada, y está esperando una sentencia de 10 años de prisión, joven cristiano, cuyo único delito fue salir a manifestarse el 11 de julio. Y ante eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar la cara al lado? No, hay que denunciar eso. Y los presos políticos que nosotros conozcamos que se está haciendo una injusticia con ellos, hay que denunciarlo como denunció Santiago a los ricos opresores que no le estaban pagando el jornal a sus siervos, a sus trabajadores. Yo no puedo defender a todos los presos políticos, primero porque no los conozco a todos, y segundo porque sé que hay personas que están enfrentando cargos por cosas que hicieron mal hechas. Pero si usted conoce a una persona que está siendo tratada injustamente, puede alzar su voz dentro de lo legal, acuérdese. No es llegar y ir a la estación de la policía y empezar a hablar improperios ahí. Los cristianos no hacemos esas cosas. Hay muchos mecanismos hoy en día. Hay declaraciones que usted puede hacer y las puede publicar. Hay cultos, oraciones que usted puede llevar en vivo en su templo, lo puede transmitir en vivo por este joven o por otros jóvenes que usted conozca, y que eso puede ser de una manera de visualizar lo que está ocurriendo en el mundo entero. Puede ser, hay muchas maneras, sea creativo, nunca en contra de la ley, nunca con la intención de tumbar un gobierno. Nosotros debemos ser influencia con el evangelio sobre todas las cosas, ¿verdad? La iglesia está diseñada para ser una influencia necesaria en la sociedad. Cuando Mateo 5, 11 al 16 dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, o sea, lo que está diciendo Cristo ahí es que nosotros como iglesia somos necesarios en el mundo. Somos necesarios. ¿O usted se imagina su país sin sal y sin luz? Bueno, nosotros como iglesia somos necesarios para este país. La iglesia cubana es necesaria que salga de su apatía y entienda que tiene que ser una influencia en este país. Dice Cristo, ustedes son la luz, y esa luz no se puede poner debajo de un almud, tiene que ponerlo arriba, donde todo el mundo la vea. Y nosotros hemos dejado terreno. O sea, hay mucha gente que está influenciando en nuestro país y ninguno es cristiano, nada es la iglesia.
Me pregunto cuál es la opinión que tienen las personas que no son cristianas, que por ahí, cuál es la opinión que tienen de la iglesia. Es una pregunta que yo me haría. Oye, la iglesia siempre está defendiendo lo bien hecho y la iglesia siempre está en contra de lo mal hecho. Y la iglesia cuando hay algo que es malo, ellos siempre están ahí, están ayudando a los necesitados, no sé. Pregúntese cuál es la opinión que tiene la gente alrededor de su iglesia, de esa iglesia. Si es una influencia en su comunidad, ya no digamos en el país, vamos a hacer una influencia en nuestra comunidad. Y nosotros la iglesia estamos diseñados para hacer una influencia que alumbra a todo el mundo. A cristianos y a no cristianos. Porque cuando tú pones la luz encima de una montaña, no es para alumbrar a los cristianos solamente, es un faro que alumbra a todo el mundo. Ok, el evangelio, como habíamos dicho, es lo primero. Nosotros tenemos que influenciar con el evangelio, predicando el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos que influenciar con buenas obras. Mateo 5:16 dice que así vean los hombres sus buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La iglesia, si la iglesia es indiferente y es apática ante la necesidad en nuestro país, que son exclusivas en algunos casos de nuestro país, no estamos haciendo que las personas digan, wow, los cristianos son los únicos que se preocupan por nosotros. Los cristianos son los únicos que piensan en las cosas que nos pueden hacer daño o no. Tenemos que influenciar con nuestro testimonio, dice Filipenses 2:15, nosotros tenemos que ser luz en medio o iluminar en medio de una generación que anda en tinieblas. Y la iglesia es columna de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Si la iglesia es columna de la verdad, quiere decir que la verdad descansa sobre la iglesia. Y esa verdad nosotros tenemos que defenderla. La verdad del evangelio, obviamente, porque ahí está un contexto de la verdad del evangelio. Pero la verdad, o sea, la verdad es una, o sea, la verdad es lo que es real, o sea, tú tienes que defender la verdad en todas las aristas que tú puedas, tú tienes que defenderla. Y la iglesia tiene que defender lo que es verdad. Y cuando ve que está premiando que está como que influenciando más la mentira en nuestra comunidad, nosotros tenemos que salir con la verdad y defenderla. Por último, la frase que les decía: al gobierno ni miedo ni odio. Y eso es algo que nos falta a nosotros como cristianos, como iglesia. Cuando nosotros hablamos de gobierno, generalmente lo hacemos o con odio o con miedo. Y esta frase me la enseñó un pastor. Ahora mismo está en Estados Unidos, una persona anciana. Él se fue anciano, o sea, él no se fue a cumplir su ministerio. No tengo nada con los cristianos, los pastores que van a cumplir su ministerio en otro país, porque yo creo que se puede servir a Dios en cualquier país. Pero este echó la pelea aquí. Y en una clase que nos estaba dando en el seminario, él nos dijo: tengan en cuenta esto siempre en su relación con el gobierno, con el Estado. Nunca le teman ni lo odien. O sea, este gobierno yo no lo odio. No lo odio. Porque en el cristiano no debe estar el odio. Pero tampoco le tengo miedo. Tampoco le temo. Y cuando yo tenga que hacer algo sin violar ninguna ley para defender a una persona que ha sido agraviado, para defender una injusticia, para defender la verdad, o sea, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pero sin odio. Cuando tú tienes miedo, pero cuando tú le tienes miedo al gobierno, pero no lo odias, es algo que te va a frustrar a ti mismo. Y cuando tú le tienes odio y no le tienes miedo, entonces vas a hacer cosas como lo del 11 de julio. Hay cristianos, por ejemplo, que están Patria y Vida. Patria y Vida es un movimiento que no tiene nada que ver con Cristo. No tiene nada que ver ni siquiera con el bienestar de los cubanos. Es un movimiento que detrás de todo eso hay idolatría. Es un movimiento que es vulgar, que es grosero. ¿Tú quieres mezclarte con eso? No te mezcles con eso. Esa gente odia al gobierno. Yo no odio al gobierno. Por eso yo les dejo con esta frase: no le tengas ni miedo ni odio.
no, que la motivación tuya para hacer cualquier cosa que tú tengas pensado hacer no sea vamos a tumbar el gobierno. No. Que sea que haya justicia, que haya libertad, que la gente de mi nación estén bien, que mi gobierno mejore, no tumbarlo, que mi gobierno mejore, que evolucione a un gobierno justo, todas esas cosas. Así que, hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Doy gracias a la plataforma de mi hermano David que está exponiendo esto. Y nada, si usted no está de acuerdo en algo, lo respeto. Esto es un estudio que yo hice ahí sobre el tema. Y nada, le amo en Cristo. Y si hay alguna persona que ve esto no es cristiana, también les amamos y quisiéramos que pudiera tener un encuentro con Jesucristo para salvación de su alma también. Dios le bendiga mucho.